Y este lunes 25 de septiembre, la Corte Constitucional escuchará al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, y a los demás consejeros como parte de las diligencias para determinar si él y 3 consejeros más desacataron el dictamen de blindaje de la Corte de 2019 al pretender, vía veedurías ciudadanas, revisar el nombramiento de la fiscal general Diana Salazar y del propio proceso de transición que Julio César Trujillo implementó, que incluye al propio Tribunal Constitucional. Carlos. Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás? Hasta ahora no se había dado una mirada al trabajo que realizó el Consejo de Participación Transitorio de Julio César Trujillo, que comenzó más o menos hace 5 años. Y luego, ¿por qué ahora se busca armar un caos institucional alrededor de esos resultados? Para hablar de todo esto lo vamos a analizar todos estos temas con el doctor Ramiro Ávila, ex juez de la precisamente Corte Constitucional que empezó el proceso de transición. Buenos días, doctor. Bienvenido a Contacto Directo. Carlos, buenos días. Un saludo a todas las personas. Un poco para recordarle al país qué significó institucionalmente el proceso de transición liderado por Julio César Trujillo. Yo creo que hay que recordar que el funcionamiento del Consejo en Transición fue una reforma a las transitorias de la Constitución, mediante una consulta popular. Esto es súper importante porque el trabajo del doctor Julio César Trujillo tenía legitimidad democrática. O sea, hay una consulta popular, ganan 67, 70% las participaciones. Okay. Evaluar toda la institucionalidad que en ese momento se decía en el discurso político estaba cooptado por un movimiento político. Entonces la idea era institucionalizar, democratizar el país y poner autoridades que tengan la capacidad de decidir y de actuar de forma honesta. Atrás de esto había juicios de corrupción, había altas autoridades que estaban siendo procesadas. Y un diseño autoritario del Estado, ¿no? Es decir, reelección indefinida, cooptar todos los poderes, sí. Una prensa amordazada. Un presidencialismo reforzado, que me parece que el movimiento político quiere volver. Y esto, siempre que hay concentración de poder, se termina siendo autoritario. Esto es lo que está de fondo. Y una de las cosas que sucedió, una de las cuestiones que el doctor Julio César Trujillo, al que yo admiro muchísimo por su trayectoria, su vida, su capacidad de jurista y político, era que él pensaba que había que, sí, blindar a la institucionalidad a través de una interpretación de lo que fue la actuación. Y en esa interpretación lo que se dijo es: ningún consejo de participación de aquí en adelante tiene capacidad de revisar lo que ha hecho esta transición porque usa facultades extraordinarias. Este blindaje al que usted se refiere ya fue después de que se acabó todo el trabajo del transitorio, ¿no es cierto? Cuando se cambiaron las autoridades, se evaluaron, se reestructuró Judicatura, Corte Constitucional, Fiscalía, etcétera, ¿no es cierto? Y la finalidad era simplemente evitar la desinstitucionalización nuevamente. Si no había ese blindaje, el señor Vera, con el Consejo de Participación, seguramente ya hubiera sacado a la fiscal. El señor Vera posiblemente se creería que tiene la capacidad constitucional de anular el concurso del doctor Trujillo. Ese blindaje tuvo el objetivo de dar seguridad institucional al país. O sea, era importante hacer ese blindaje en términos institucionales más que políticos, porque lo que dicen es claro, hicieron lo que les dio la gana, metieron gente corrupta en las organizaciones y la blindan para no poderlas evaluar. Esa es un poco la interpretación que hace Carlos, el correísmo. Sí, pero no era esa la intención. Si uno mira lo que ha sido el país en los últimos 20 años, usted va a ver que hay cortes que salen, tribunales que salen, presidentes que no cumplen su poder, asambleístas destituidos. La idea del doctor Trujillo era, por favor, ojalá esto dure un poquito de tiempo más del normal que tienen los tiempos políticos. Era simplemente dar seguridad y estabilidad. Y funcionó eso, ¿no? Finalmente yo creo que funcionó. sí. ¿Okay? Yo creo, porque una de las cuestiones importantes que tiene que sentir órganos como la Corte Constitucional es que pueden ejercer el poder sin sentir amenazas. Lo que está pasando ahora, Carlos, lo que está pasando ahora, a mí me parece que es una evidente amenaza de un órgano, el Consejo de Participación, y que está atentando contra la independencia judicial de la Corte. Y eso es grave. Eso es grave. Vamos a hablar de eso, pero en síntesis, lo que está ocurriendo ahora en el país es que el Consejo Transitorio de Julio César Trujillo desmontó el aparataje estatal del correísmo y por eso es que ahora quieren sacar eso y volverlo a reconfigurar. Esa podría ser la lectura. Digamos, esa puede ser una lectura política. Yo no niego que el contexto en donde se hizo la consulta era este contexto donde
estaba cuestionado todas las autoridades. Se había cooptado todo el poder del Estado en un movimiento político, Carlos. Claro. Incluso el Consejo de la Judicatura y la Corte de Justicia en el año 2011 se tomaron. No había un órgano del Estado que no tenía un miembro que estaba resolviendo en función de intereses de un partido político. Yo creo que sí, ese es el contexto político, sin duda. Okay. Y eso es a lo que Allen Berbera llama atrocidades, las atrocidades del Trujillato. Eso me parece que es uno de los indicios más fuertes, Carlos, que debe considerar la Corte para destituirle. Uno entre varios. ¿Cuáles son los indicios? Para ponerle, para que la gente nos entienda, ¿cuáles son los indicios de desacato que comete Allen Berbera? El primero para mí es que la dirección jurídica del Consejo de Participación dice: no se puede hacer esta auditoría porque sería revisar un acto que no tiene posibilidad de ser revisable por el Consejo de Participación. Ya que, bueno, había un primer indicio de desacato por parte de Allen Berbera y el Consejo de Participación cuando empiezan ya a manejar la acción de protección con el juez de Montecristi, ¿no? Yo señalaba el informe del Departamento Jurídico del propio Consejo que dice no se puede, esto jurídicamente no se puede, porque esto habla de que el señor Vera sabe. Y ahí está el problema de él. Él sabe que está haciendo una cosa contra el derecho. Entonces, ahí viene una cadena de acciones y omisiones del señor Vera. No apela, a pesar de que es demandado. Pero en el punto 8 de ese informe luego le alienta al juez a inducir al error. Eso lo denuncia Michelle Calvache, ¿no? Sí, pero es un juez que se supone que sabe derecho y está haciendo... No, pero la Secretaría Jurídica le dice si se puede hacer la veeduría en una parte. Pero puede ser. Sí. Pero, ok, vamos por parte. Entonces, no apela el señor Vera. No apela el señor Vera. Luego, él hace una rueda de prensa en donde se lanza no solamente contra la veeduría, sino contra todos los actos del señor Trujillo. Entre las muchas cosas que dice el señor, también dice que la fiscal engañó al Consejo de Participación. Fíjese todas estas cositas. Y ahí uno entiende todo lo que fue la denuncia de plagio que hizo a la fiscal. Entonces, todas las piezas se están moviendo en ese sentido. Para mí, la responsabilidad del señor Vera está en que él sabe que el acto es inconstitucional. Cuando él dice, por ejemplo, yo tengo que cumplir una sentencia y tengo 2 sentencias... Perdón, le voy a poner un ejemplo muy simple. Es como que un capitán le dice, oiga, tengo una orden del cabo y otra orden del general y no sé qué cumplir. Claro. O sea, no tiene sentido lo que está haciendo el señor. Está actuando de manera... Y hay reincidencia cuando primero presenta el caso a la fiscal y luego esta segunda veeduría ciudadana por el tema de revisar todo el Consejo Transitorio, ¿no es cierto? Y luego confunde todas las cosas. Él dice, el Consejo no tiene facultad de autotutela, pero la población, el derecho de participación sí. Y ahí hay un problema de concepción del derecho también. El derecho de participación no es un derecho absoluto. Ya, pero él y sus consejeros, Vera y sus consejeros, los que arman la mayoría, señalan que es un derecho ciudadano fiscalizar al poder público. Y citan un artículo de la Constitución, me parece que es del 208, en el que ellos escudan para decir, no sé si es del 208 precisamente, pero ese artículo que habla del poder ciudadano frente a la fiscalización del poder público. Pero sin duda, Carlos, nadie niega el poder de fiscalización, pero no sobre actos prohibidos. Tampoco se puede fiscalizar sobre información reservada de su salud o la mía. Tampoco sobre la información de la estrategia militar y dónde están los fuerzas. La participación... Ni de la deuda de China... No, que eran reservados. Sí. Pero fíjese, bueno. O sea, hay cosas que no se puede hacer. Porque si es que se la hace, se fomenta un caos jurídico que es el que está fomentando el Consejo de Participación. Por eso yo creo, Carlos, que ojalá la Corte este lunes por lo sano. El señor ha demostrado que tiene la intención de irrespetar el dictamen, lo ha estado irrespetando a lo largo de estas fases y está haciendo con conciencia y voluntad. Entonces, ¿qué significa? ¿Usted no encuentra otro camino en la Corte Constitucional que destituir a Allen Berbera y a los otros 3 vocales de la mayoría? Yo creo que sí, Carlos. O sea, ¿hay suficiente material para eso? Es que si uno ata todas, ata todas estas piezas que se llaman indicios, todos los indicios son concurrentes y van al mismo objetivo, que es desconocer el dictamen final de la Corte. ¿Quiénes deberían ser destituidos entonces ahí? O sea, esta mayoría, todo el Pleno, porque lo que quisiera también es que traigamos a colación lo que ocurrió en enero de este año con la destitución de los otros jueces del Consejo de Participación Ciudadana. No son jueces, son consejeros de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, liderados por Hernán Ulloa, cuando, según el fallo de la misma Corte, dice que reiteradamente se negaron y desacataron la orden de la Corte Constitucional de nombrar al presidente de la Judicatura, o sea, al vocal que iba a ser presidente de la Judicatura. Pero fíjese... ¿Se parecen las dos cosas? Más o menos, porque a mí me parece que acá hay actuaciones diferenciadas. Hay unas competencias que tiene el Pleno
y hay otras que la está haciendo el presidente. A mí me parece, por ejemplo, que acá quienes han cuestionado la actuación del señor Vera están diciendo esto debía haber conocido el Pleno para rechazarlo. Ahí me parece que ahí hay un descargo de responsabilidad de algunos consejeros. Este intento de formar una nueva mayoría para cumplir el dictamen me parece que es un esfuerzo de decir nosotros no compartimos esta responsabilidad. Sin duda alguna el señor Vera, sin duda alguna es el juez. Posiblemente algunos funcionarios que son los que están dando viada y argumentación leguley a Carlos para que el presidente siga dando vuelo a la claro, porque podrían decir, no, ya se reconfigura una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, esta consejera, me parece que es Verde Soto, sale de esa mayoría, plantean lo que usted dice, es decir, volver a poner las cosas en orden, entonces ya dejemos las cosas así, ya se solucionaron internamente. Y luego, después de unos meses, se vuelve a reconfigurar la mayoría de Vera. Podría ser, Carlos. Pero, no, o sea, pero esos esfuerzos políticos dentro del Consejo de Participación Ciudadana que estamos viendo ahora por reconfigurar las mayorías no deben ser argumentos que sirvan como de aliciente a Vera para que la Corte no le tome nada. Yo creo que no. A mí me parece que eso sirve como señales de no responsabilidad de ciertos consejeros. Me parece que va por ahí. Vera ha hecho suficiente, Vera se ha hundido con sus propias palabras, y si uno mira en el contexto mayor de la política que estamos, me parece que está haciendo actos de campaña, me parece. Doctor, Carlos. ¿Y cómo funciona el proceso de entrar a la Corte brevemente? O sea, el día lunes le van a recibir en audiencia, me parece que es de telemática, a todos los consejeros presentan descargos, y luego, ¿qué pasa ahí? Entonces ahí lo que va a pasar es que les va a dar tiempo a todos los actores para que puedan argumentar, presentar pruebas, y también les va a dar la posibilidad de réplica. Este es el famoso debido proceso. Que eso es lo importante, ¿no es cierto? Yo creo que la Corte tiene ya los elementos. Me parece que esto falta para resolver. Yo creo que ojalá no se tomen tiempo mucho, Carlos, porque estamos en tiempos de efervescencia política. ¿Antes del 15 de octubre? Yo creería que es lo sensato, pero, es la segunda vuelta pero la Corte tiene sus tiempos, la Corte analiza jurídicamente, la Corte no hace nada apresurado. Ahora, ¿qué significa que el doctor Alan Berbera, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, haya advertido a la Corte Constitucional con pedir medidas cautelares? Él habla en conjunto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se entendería que primero iría a la Comisión. La Comisión. ¿Qué tan blindado puede estar él en la Comisión Interamericana? La Comisión efectivamente tiene la competencia de hacer medidas cautelares cuando hay tres requisitos: cuando es grave, cuando es urgente y cuando hay daños irreparables. El señor Vera ha invocado un caso del señor Petro, que efectivamente le dieron medidas cautelares, y además la Corte Interamericana le favoreció. El señor Petro lo que le pasó fue que le dieron una sanción administrativa a la Procuraduría General de Estado de Colombia por no recoger la basura 4 días, yo qué sé, esas cosas. Lo que dijo la Corte es esto: no puede un órgano administrativo investigar y sancionar él mismo a un personaje electo democráticamente. Acá hay una diferencia enorme. ¿Cuál es la diferencia, doctor? La diferencia es que este no es un órgano administrativo, la Corte Constitucional. Es un órgano jurisdiccional y el más alto garante de los derechos. La segunda, no es una violación administrativa, es una violación a una norma constitucional, a una interpretación que interpreta un mandato constitucional, una norma transitoria. Es decir, tiene valor de constitución. Y esto es grave, Carlos, es grave. Entonces yo creo que no es semejante. Yo creo que no se cumplen los requisitos para la... ¿Y la Corte lo tiene bien claro? Yo creo que sí, porque ahí hay gente experta. Daniela Salazar trabajó en la Comisión Interamericana, sabe los estándares y... Bien. Yo creo que sí. Perfecto, bien. Doctor Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional, gracias por estar en contacto directo y habernos dado sus puntos de vista. Muchas gracias, Carlos. Buen día. Andrea.